México, en nuestras clases de historia, aprendemos sobre la intervención francesa. Parte de lo que los gringos creen que es nuestro Día de la Independencia, el 5 de mayo, aprendemos sobre Maximiliano de Habsburgo, que fue el emperador del Segundo Imperio Mexicano. Pero apenas si escuchamos el nombre de Carlota. Sabemos que fue la esposa de Maximiliano, por lo tanto fue la emperatriz de México, pero como usualmente sucede, la historia de la mujer quedó en la sombra. En las escuelas de México nos dicen que Carlota vino con su esposo a invadir el país. En sus tiempos en Europa la llamaron loca, pero su historia es mucho más. Una mujer de poder, inteligencia y determinación que perdió ante un sistema que no la supo cuidar ni valorar. Hoy vamos a explorar la vida de Carlota, una mujer que merece ser recordada como muchísimo más que la simple esposa del último emperador de México. Carlota nació en Bélgica, hija de Leopoldo I, rey de Bélgica. Leopoldo hizo un trabajo excepcional con la educación de Carlota. Aprendió idiomas, política, artes, cosa que no era común en el siglo XIX porque nada más se usaba educar a las mujeres para ser unas buenas esposas y ya. Carlota siempre tuvo una muy buena relación con su papá y él la apoyó hasta el final. Pasó como una mosquita. Tuvo unos cuantos pretendientes antes de casarse, por supuesto, pero ella se enamoró de Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador Francisco José del Imperio Austriaco. Ella estaba enamorada de Maximiliano, pero la neta Maximiliano no. O sea, él la veía como una muy buena opción para ser su esposa, reconocía y respetaba su inteligencia y su educación, pero sí decía que un poco opacaba su propia inteligencia. Maximiliano era un mujeriego, nunca dejó de tener amantes, y entre eso, y que no podían concebir un hijo, y que Maximiliano le transmitió pues una ITS a Carlota, la relación se fue deteriorando. Pero pues bueno, en esa época no te podías divorciar, menos en ese rango de la nobleza, entonces se quedaron juntos. Pero Carlota era una mujer muy ambiciosa. Ella conocía su propio potencial y también notaba el de Maximiliano. Ella se sentía capaz de gobernar, y los dos coincidían muy bien en cuanto a sus ideales de política y de gobierno. Y por un tiempo fueron virreyes del reino de Lombardía que pertenecía al Imperio Austriaco. Lamentablemente para el Imperio Austriaco, ese reino se perdió porque está en Italia y pues hicieron una revolución, independencia y pues ni modo, papacito. En Italia ya estaban hartos del autoritarismo del Imperio Austriaco, porque tenían una manera de gobernar demasiado violenta y en esas provincias tenían muy pocas libertades. Ni siquiera se les permitía hablar su propio idioma, italiano. Pero Maximiliano y Carlota tuvieron muy buena reputación como gobernantes en Lombardía, porque tenían una visión del gobierno muchísimo más humanista y empática. Eran mucho más liberales de lo que esperaban en Austria, entonces tuvieron varios roces con Francisco José, o sea, su hermano el emperador, porque Maximiliano protegía los derechos y lo que él creía que era justo para los de esa provincia de Lombardía. Maximiliano y Carlota eran considerados modernos e ilustrados. Y fue por eso que Napoleón III, el emperador de Francia, se fijó en ellos. En ese tiempo, México era un desmadre. Ya habíamos tenido la independencia, pero una cosa es independizarse y otra cosa es establecer un gobierno que funcione. Entonces, algunos querían que fuera un imperio, otros querían que fuera una república, más como Estados Unidos. Entre todos los conflictos culturales, políticos, económicos y de todo que había en México en ese entonces, el presidente Benito Juárez decide dejar de pagar la deuda externa que tenía con Inglaterra, España y Francia. Entonces, las tres potencias se juntaron para ir y reclamar esos pagos. Llegan a México, llegan a un acuerdo con Benito Juárez, Inglaterra y España se van, pero Francia se queda. Porque para Francia esto solo era un pretexto. Francia veía un potencial enorme en Latinoamérica y quería aprovecharse de eso. Tuvo apoyo de la comunidad conservadora mexicana y también del clero, o sea, la Iglesia Católica en México, porque pues muchos ya sabemos que por la ley Lerdo perdieron propiedades y pues ya no estaban siendo tan importantes, tan relevantes y tan pues, millonetas como eran.
Entonces, el clero, los conservadores y Napoleón III empiezan a buscar prospectos para emperador. Propusieron el trono a varios miembros de la nobleza de Europa, pero el único que aceptó fue Maximiliano, y eso que él no quería en realidad hacerlo. Fue Carlota la que lo convenció. Pero algo muy importante aquí es que el imperio no fue forzado, no fue impuesto por los europeos. Maximiliano y Carlota pidieron firmas de los mexicanos para asegurarse de que en realidad ellos querían que vinieran para acá. O sea, Maximiliano y Carlota no estaban dispuestos a venir a México a gobernar a menos que los mexicanos lo pidieran. Pero, como les digo, los conservadores mexicanos y el clero mexicano necesitaban a un emperador que se pudiera manipular y que hiciera lo que ellos querían lograr para el país. Entonces falsificaron las firmas. Pero les salió el tiro por la culata, porque la pareja imperial no fueron tan fáciles de manipular. En realidad sus ideales eran muchísimo más similares a los de Juárez que a los de los conservadores. Y aquí en México la neta tienen muy mala fama porque dicen que solamente se dedicaron a hacer tonterías y que a embellecer Chapultepec y que a hacer, diseñar uniformes y que a hacer como una... ¿cómo se llama? Como un instructivo de cómo tenía que ser la corte y que nada más a embellecer lo que es ahora el Paseo de la Reforma. Pero en realidad hicieron mucho más que eso. Que ojo, sí les importaba que sobre todo la capital estuviera al nivel de las capitales de Europa en cuanto a belleza, en cuanto a administración y vaya, o sea, querían poner a México como una potencia como lo eran las potencias europeas. Y ellos hicieron muchas cosas que creían que eran necesarias para lograrlo. Pero también Carlota fue la primera mujer en la historia que gobernó México, porque Maximiliano se iba mucho de viaje a conocer todas las provincias, los pueblos y así. Él quería familiarizarse con México, con la cultura y con la gente. Entonces dejaba a Carlota al mando, lo cual no era común, pero él sabía que Carlota podía porque tenía la educación y la inteligencia para hacerlo. Que obviamente a los consejeros y así pues no les encantaba, pero pues Carlota pudo. Carlota era mucho más firme y decidida que Maximiliano. Su educación en cuanto a política era muy superior y todos lo notaban, también Maximiliano. Tal vez sus ideas liberales no eran tan radicales como las de Juárez, pero su gobierno sí fue liberal. Y de hecho, ese fue el problema, porque se ganaron a muchos enemigos conservadores que los habían puesto ahí. Y antes de decirte lo que Maximiliano y Carlota hicieron bien, te voy a decir lo que estaba mal en México. En el siglo XIX estaban las haciendas, que eran propiedades enormes que pertenecían a la élite mexicana. Muchas veces eran españoles o sus descendientes, la Iglesia Católica, políticos, militares, gente de mucho poder y mucho billullo. En las haciendas tenían trabajadores rurales y vivían en condiciones de servidumbre. Eran los descendientes de los pueblos rurales que perdieron sus tierras comunales por las leyes de reforma. Las tierras comunales eran tierras que pertenecían a un grupo de personas indígenas y que todos ellos podían dedicarse a trabajar esas tierras sin necesidad de que fuera propiedad de uno solo. Todo el pueblo tenía derecho a usar esa tierra y trabajarla. La ley Lerdo tuvo el propósito de vender todas las tierras que no fueran propiedad privada, incluyendo las comunales, porque querían fomentar el capitalismo agrario y que esas tierras fueran productivas a nivel económico. Entonces esas tierras ya no podían ser colectivas y tenían que decidir de quién iba a hacer esas tierras, o sea, registrarlo a nombre de una persona, y la tierra que no se registrara, el gobierno la vendía como si le perteneciera al gobierno. El problema ya es que muchas comunidades perdieron sus tierras, porque en esa época era muy común que los descendientes de indígenas y los indígenas no supieran leer, no entendían los trámites legales
no podían pagar los costos de esos trámites y los hacendados y las autoridades se aprovechaban de ellos porque no sabían y no entendían. Entonces los terminaban engañando para ellos quedarse con sus tierras. Muchos de esos trabajadores rurales estaban endeudados de por vida. Eso los ataba a esa hacienda casi como esclavitud. Un trabajador podía heredar la deuda de su papá y de su abuelo y sus hijos heredarla y así. Entonces terminaban trabajando toda su vida sin un salario real. Y también eran discriminados por su lengua y su raza. Los indígenas eran tratados como menores de edad ante la ley. No tenían acceso a la justicia, entonces los hacendados y las autoridades locales tenían poder sobre sus decisiones de manera legal. Obviamente, las quejas y los abusos no eran atendidos por parte de los tribunales, porque el ejército y la política protegían a los que tenían el varo, no a los indígenas. Y aquí van algunas cosas que hicieron Maximiliano y Carlota durante su imperio. Apoyaron la libertad de culto y la educación laica, o sea, tu educación no tenía que ser católica y si tú seguías practicando tu religión de tu pueblo, estaba bien, no tenías que convertirte al catolicismo. Impulsaron derechos para que los campesinos pudieran ser en realidad dueños de las tierras que trabajaban. Regularon las condiciones del trabajo rural para que se pudiera eliminar el trabajo forzado y el poder que tenían los hacendados sobre los trabajadores. El problema fue que su liberalismo, como era moderado, quedó en un punto medio. Los trabajadores necesitaban más derechos y más libertad, y los conservadores los veían como una amenaza a todo su estilo de vida y su estructura y su estabilidad económica. Entonces, por quedarse en medio, perdieron a todos. Pero bueno, ahora sí, ¿qué hizo Carlota? Carlota se salió del estándar de la emperatriz de la época. Ella iba personalmente con indígenas y trabajadores rurales para escuchar sus quejas y sus peticiones. Entender cuáles eran sus necesidades y poder hacer algo al respecto. Su intención era dignificar al pueblo. Ella participó en la redacción de un decreto que protegió el derecho de los indígenas para que pudieran conservar sus tierras comunales y que también se respetaran sus sistemas de gobierno local y que tuvieran el derecho de practicar sus costumbres y tradiciones. Ella defendía legalmente a los indígenas y trabajadores rurales de los hacendados y de las autoridades locales que se aprovechaban de ellos. En ese decreto, Carlota fue la que presionó para que todos estos derechos y protección a las tierras comunales y de los pueblos indígenas fueran firmes. Públicamente se pronunció a favor de la necesidad de dignificar y dar derecho a los indígenas del país, porque eran los pueblos originarios y merecían el respeto. Participó en negociaciones diplomáticas que fueron esenciales para el imperio, para obtener recursos y reconocimiento, pero hubo un problemita. Napoleón III decidió retirar el apoyo francés al imperio mexicano. El proyecto estaba siendo demasiado costoso, obviamente, y no estaba generando los beneficios que Napoleón III esperaba. Y Maximiliano no estaba siendo el emperador títere que él necesitaba que fuera. Carlota decidió viajar sola a Europa. Maximiliano la quiso acompañar y ella le dijo: no, brother, tú eres el emperador, tú tienes que dar la cara por tu imperio. Esa es tu prioridad. Entonces Carlota viaja a Francia para pedir el apoyo de Napoleón y tratar de convencerlo de que detuviera esa retirada, y después se dirige al Vaticano para pedirle al Papa que la ayudara, porque creía que si el Papa decía que era necesario ayudar al Imperio Mexicano, pues lo iban a hacer, pero no. Maximiliano terminó siendo fusilado por Juárez, y ahí se acabó la historia del Segundo Imperio Mexicano, aunque hay teorías que sugieren que eso no sucedió, que sí se acabó el imperio, pero que Maximiliano vivió. Pero ese es otro chisme. Y bueno, en este viaje a Europa es en donde empiezan en realidad las historias de la supuesta locura de Carlota. Cuando Carlota llega a París para poder hablar con Napoleón, nadie la recibe. Ella estaba convencida de que la querían envenenar porque, al final
sí traicionaron la promesa que les habían hecho y sí fue pues una retirada de apoyo de la noche a la mañana, casi casi. Entonces no quería comer ni beber nada. La emperatriz Eugenia, o sea, la esposa de Napoleón, trató de convencerla de, ¿sabes qué? No vayas con mi marido, pues ya mejor gírale a la Virgo. Y Carlota se negó y como quiera fue. No la recibieron bien y no le hicieron caso. Y hay testigos que cuentan que ella corría por los pasillos gritando que le estaban espiando y que la querían de que matar y que estaban conspirando contra ella. Cuando se da cuenta que Francia es un callejón sin salida, decide ir al Vaticano. Dicen que en un momento el Papa estaba comiendo y que Carlota llegó y empezó a comerse la comida del Papa porque no había comido en días por el miedo a ser envenenada. Y que el Papa le tuvo como mucha compasión por eso y oficialmente fue la primera mujer en dormir en el Vaticano. Oficialmente, ¿verdad? Porque creo que muchos sabemos que, pues, sí. Carlota empezó a dormir en un sofá porque estaba convencida de que su cama estaba envenenada y pedía que sellaran las ventanas de su cuarto para que no entraran gases venenosos. Cuando se dan cuenta de todo esto, trasladan a Carlota a Miramar, que era un palacio que hizo Maximiliano y en el que vivieron un tiempo ellos dos, pues cuando recién estaban casados. Estuvo bajo cuidado médico, más o menos. Fue más como una reclusión por las condiciones en las que estaba, pero dicen que le hablaba a los retratos y a los muebles como si fueran personas. Tenía alucinaciones y ella podía jurar que Maximiliano estaba vivo. Y yo no sé, pero chance ella como que sí presentía, no sé. Es que a mí sí me encantan las teorías conspiranoicas, güey. Y en las cartas que ella escribía firmaba como emperatriz de México. Decían que sus cartas estaban llenas de paranoia y frases sin sentido. Hubo muchos rumores de que ella sufría maltrato en ese confinamiento. Y aunque no hay registros de violencia sistemática, su personal doméstico en Miramar sí tenían la instrucción de ignorarla cuando empezaba a hablar sobre México o temas que fueran a ser como sensibles. Estaba vigilada 24/7 y no la dejaban salir para nada. La trataban como una prisionera o como un problema político, más que como una paciente o como familia imperial. Porque, a ver, aunque ya no era emperatriz de México, ella seguía siendo la viuda del archiduque de Austria. Dicen que los que estaban a su servicio la humillaban, no atendían sus peticiones, la dejaban sola por mucho tiempo y básicamente estaba siendo víctima de negligencia médica y deshumanización por su condición mental. Que, a ver, en esa época a las condiciones mentales no se les trataba de manera muy digna, pero ya existía bastante información para estas fechas y aún así prefirieron esconderla y humillarla. Después, Leopoldo II, su hermano, la llevó a Bélgica y ahí estuvo recluida el resto de su vida, en un palacio, pero recluida. Decían que paseaba por los jardines de que hablando sola y que cargaba ramos de flores como si fuera un niño, porque existen las teorías de que en realidad ella sí se embarazó de alguien más, no de Maximiliano, y que tuvo un hijo y que por eso la encerraron de que en Miramar para esconder su embarazo y pues a su hijo bastardo y así, pero pues no lo sabemos. El caso es que Carlota nunca volvió a tener una vida social normal. Dicen que el trato ahí en Bélgica era un poco mejor que en Miramar, pero ahí también estaba vigilada y no le permitían asistir a eventos de que familiares, formales y oficiales. Seguía siendo una prisionera, aunque tenía un trato un poquito más humanizado. Hoy en día se cree que Carlota tenía psicosis paranoide, por estrés extremo, aislamiento y traición. Y obviamente el trato que recibió por parte de su servicio hizo que esto empeorara. Pero también pudo influir que en su familia sí había antecedentes de enfermedades mentales.
Carlota vivió así por 60 años más. Y este es un claro ejemplo de la estigmatización de los trastornos mentales en el siglo XIX. Incluso en los niveles más altos de la nobleza y económicos, se les abandonaba. La historia de Carlota muestra las contradicciones de su tiempo. Fue encerrada, vigilada, silenciada, pero protegida de la violencia extrema por su rango social. Porque cabe aclarar que ella estuvo viva durante la Primera Guerra Mundial y ella nunca se enteró de que eso sucedió. Probablemente se llegó a dar cuenta de que algo estaba pasando, pero su personal tenía prohibido mencionar cualquier cosa acerca de la guerra. Y durante la ocupación de esa zona se hizo un acuerdo para que a ella la dejaran en paz y no la molestaran y no le hicieran nada. Pero como muchas otras mujeres del siglo XIX, su sufrimiento mental no fue comprendido y se trató más con aislamiento que con verdadera compasión y comprensión clínica, que tampoco es muy alejado a lo que pasa hoy en día. A pesar de la información que ya tenemos gracias a los avances de la medicina y el desarrollo de la psicología, seguimos estigmatizando los trastornos mentales. Parece que no importa que ya existen bastantes tratamientos para trastornos como la depresión, la ansiedad, la psicosis y muchos otros trastornos, porque sigue siendo muy fuerte la idea de que medicarse es malo. Seguimos teniendo miedo de recibir un diagnóstico psiquiátrico, y los que llegan a medicarse por un trastorno mental están esperando el momento en el que los den de alta y puedan dejar ese medicamento, como si eso fuera una prueba de fuerza y de que no están locos. Casi 200 años después seguimos teniéndole miedo a los trastornos mentales, aunque sean simplemente un desbalance químico en nuestro cerebro, aunque sean solo un desarrollo distinto en el cerebro, aunque nada más sea una herencia genética que no elegimos tener. Y sí creo que la psicosis es uno de los trastornos más estigmatizados. La psicosis paranoide es un trastorno mental en el que la persona pierde el contacto con la realidad. Desarrolla ideas delirantes que casi siempre tienen que ver con que los están persiguiendo o les quieren hacer daño. Pueden tener alucinaciones, desconfiar de personas aunque sean súper cercanas a ellos, y terminan aislados por miedo. Y hablan y escriben de maneras que no parecen lógicas para los demás y que como que sus ideas no tienen conexión entre sí. Puede detonarse por factores hereditarios, por estrés extremo, por abuso de sustancias y muchas otras razones. Y yo pienso que hasta cierto punto Carlota sí tenía motivos para sentirse perseguida. Sí tenía motivos para tener miedo y desconfiar. La historia de Carlota no tuvo un final feliz, pero creo que es un muy buen ejemplo de una mujer que no le tuvo miedo al poder. Carlota no fue una figura decorativa, solo la esposa que está al lado y se ve linda. Ella era culta, ambiciosa, se involucraba profundamente en la política, logró tener poder y voz cuando la mayoría de las mujeres no lo lograban. Carlota se enfrentó a un sistema que rechaza por completo el poder femenino y que en lugar de darle apoyo, la segregaron y la estigmatizaron. Ella fue mucho más que una emperatriz que se volvió loca. Fue una mujer que quiso transformar, resistir y amar. Y al final fue silenciada por su mente y por el sistema. Su condición solo fue catalogada como debilidad mental o locura femenina y la encerraron sin el acompañamiento médico que necesitaba. Y aunque su proyecto político fracasó, su paso por México nos da un ejemplo de una mujer que rompió con los roles de género de su época y pagó un precio altísimo por ello. Es una historia muy trágica donde una mujer brillante a los 26 años fue quebrada por la traición política y por el peso de tener que sostener un imperio ella sola. Si te gustó este video, dale like, recuerda seguirme en mis demás redes sociales. Y si quieres saber más historias sobre mujeres que merecen ser escuchadas, sígueme porque voy a estar subiendo bastantes o ve a mi perfil para ver cuáles tengo ya. Empecemos a hablar de las mujeres de nuestro pasado respetando su grandeza y su salud mental. Nos vemos en el siguiente video.